Bueno, quería comentarles que la anterior semana no pasamos clases por el motivo del desfile, pero vamos a recuperar la clase, ¿ya? Pero vamos a hablar por WhatsApp, por el grupo, eh, cuándo podemos recuperar, ¿ya? Entonces, eso está, veremos, digamos. Yo creo que virtual igual lo vamos a recuperar, entonces vamos a hablar al grupo de WhatsApp nomás, ¿ya? Vamos a Vale. continuar con la clase y para hoy tengo otra presentación. La anterior hicimos una presentación, ¿verdad? Vamos a continuar, digamos, a eso, ¿ya? Eh, Vamos a ir con la ley de Ohm, potencia y energía, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar. La anterior ya les comenté que, bueno, esta gráfica les mostré, ¿no ves? Sobre el voltaje, que había una corriente alterna y corriente continua. Y ya les mostré cómo darnos cuenta, ¿no? Qué características también tiene en cuanto a frecuencia, amplitud, polaridad, ¿no? Y de estos dos tipos de corriente, ¿ya? Tenemos una fuente de tensión y corriente. Es decir, que nosotros vamos a trabajar siempre con una fuente de energía, ¿ya? Y esta fuente va a ser una fuente de tensión y corriente. Ahora, ¿qué es esta fuente? Dice, es un dispositivo capaz de convertir energía no eléctrica en eléctrica, ¿ya? Un ejemplo puede ser una batería y nos da dos casos. Nos dice, digamos, durante su descarga, esa energía que está en la batería se convierte, o sea, es una energía química, ¿no? Por las celdas, todo eso. Eso se convierte en energía eléctrica. Ahora, si nos vamos al caso inverso, ¿qué tal que estás cargando la batería? Es una batería recargable. Cuando tú estás cargando la batería, estás mandando una energía eléctrica y lo estás convirtiendo a una energía química que va a ser posteriormente almacenada. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a hablar de una fuente de energía. ¿Ya? Acá tenemos la fuente de energía. Le puse independiente porque en el sentido de que cuando ya tengamos cargada, esta es una batería, ¿no? Las que conocemos de entonces, los reproductores, los portátiles, ahí podemos encontrar esto. Bluetooth mode. Entonces, esta digamos, sus características acá te dice que es de 3.7 voltios. Si se puede ver. Ah, me dice que es de 3.7 voltios y acá nos dice 2200 miliamperios. Y en las clases anteriores también ya vimos cómo podemos convertir este mili, ¿no ve? Entonces, si quitaríamos este mili, que sería 1000, quitamos tres ceros. 2.2 amperios. Entonces ya tenemos ahí el detalle, ¿no? Cuando está cargada esta batería es una energía independiente, ¿ya? Entonces, hay una energía independiente y otra energía dependiente también. Se entiende como energía independiente lo que les comenté que ya tenemos ahí. Como energía dependiente es esta que agarramos, el grafiquito amarillo, que agarramos los 220 voltios. Ahí está. Agarramos estos 220 voltios que nos llega de la distribución eléctrica de los domiciliaria. Mediante un transformador lo bajamos esa tensión. Miren que aquí está entrando 220 AC, la corriente alterna, y lo convierte a 18 voltios AC también. Entonces, sigue manteniendo la misma característica, ¿no? Es DC, ¿ya? Y pasa por estos diodos que dejan pasar solo semiciclos positivos o semiciclos negativos. Y pasando estos diodos va a esta parte del capacitor electrolítico. Aquí tenemos uno de 2200 UF, dicen, con microfarads, ¿ya? Esas terminaciones necesito que lo sepan bien, lo que es mili, micro, nano, femto, peto, todo eso, ¿no? Pero hasta micro, nano podemos llegar, ¿ya? Y hacia lo grande también, ¿no? Kilo, mega, giga, tera. Hasta tera llegamos, ¿ya? Y noten que en acá ya tiene una polaridad que dice más 24 voltios DC y acá su lado negativo.
Y en el capacitor que tiene también polaridad porque es electrolítico, tiene acá un pequeño mosquita que es un positivo y va cubierto, ¿no? En su simbología. Entonces, acá tenemos una energía dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque acá dice independiente porque supongo que esta ya está cargada y lo que yo aproveche de esta batería recargable lo voy a utilizar. Y una vez que se agote o se descargue, ahí ya voy a tener que cargar nuevamente, ¿no? Pero mientras puedo utilizarla independiente de cualquier fuente, ¿no? En este caso es dependiente porque sí o sí necesita de una energía que ingrese, que alimente. Si quito esta alimentación, acá no voy a tener nada, ¿ya? Entonces, es necesario esa diferencia, conocer de independiente y dependiente. Y acá les daba el modelo también de una fuente de tensión y corriente, ¿no? No sé si conocen el dínamo, es lo que se pone en las bicicletas. Miren cuál es la forma de la gráfica, ¿no? Bueno, tiene un pequeño un rotor de fricción, aquí tiene un eje, aquí tiene un imán y acá tiene una bobina. Y este imán va dando, si notan, el lado rojo como positivo y blanco como negativo, va tratando de alternar, o sea, cargar a esta bobina con una polaridad. Y esa polaridad, mediante ese conector, va a esta bombilla que ilumina al conductor que está manejando la bicicleta, ¿no? Es otra fuente de energía. Y esto igual es dependiente del giro que produce la llanta, ¿no? La rueda. Entonces hay esos tipos de energía. Y siempre nosotros vamos a necesitar una energía para poder realizar la medición de cualquier equipo, ¿ya? Seguimos con la simbología de la fuente de alimentación. Vamos a entender primero la fuente de alimentación para saber qué es energía y luego ya poder trabajar ya a circuitos alimentados por energía. Tenemos la simbología en DC, corriente directa, que sería esto, ¿no? Es más o menos un círculo, pero este tiene su polaridad positiva y negativa, ¿no? Y esto es en S, cuando vean una S, es más o menos que estamos trabajando aquí, van a ver otra S, ¿miren? Entonces, esto es como una fuente dependiente, ¿ya? Y esto también es dependiente. Independiente podría tomar esto, ¿ya? En el caso En un caso ideal, siempre vamos a tener esta simbología, pero en un caso de la vida real, entendamos que esta simbología del medio, que dice batería, es lo equivalente a una pila o una batería recargable, ¿ya? Y que es corriente directa, es equivalente a una fuente de energía, pero que depende de una alimentación, ¿no? Tenemos aquí la polaridad, como les decía, y en el de la batería tenemos igual la misma polaridad, pero ya representado por una E, este ya tiene positivo y negativo, ¿no? Y esta es su simbología. Y en la corriente alterna, que dice acá AC, ahí ya vemos la forma senoidal, ¿no? Una forma senoidal que está dentro del círculo, ¿ya? Eso tenemos como la simbología de la fuente de alimentación. Entonces, siempre que veamos así, tenemos que entender si tiene polaridad, si viene con la S minúscula, más o menos te da un tanteo, ¿no? De que es dependiente. Y no tenemos otra diferencia de la primera con la tercera, es una B mayúscula. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que tiene polaridad, otra forma de darse cuenta. Y en la de AC, que no tiene polaridad, o sea, que va alternando, es B minúscula. Y mismo caso va a pasar en corrientes. Si van a ver una I mayúscula, es que es DC. Y si es minúscula, es que es AC. Y cuando son AC son un poquito más complicados de manejar porque ya dependen del tiempo, de que significaban, ¿no? La frecuencia, que puede ser 50 Hz, ¿no? Eso en cuanto a la simbología. Vamos con la fuente de tensión y corriente. Esta fotito la saqué a una fuente que tengo. Y hablando de esto, también estoy preparando y hablé con la directora para realizar el seminario, así que los interesados les voy a estar comentando, ¿no? Las fechas y también por WhatsApp les voy a comentar. Les pido que estén atentos al grupo de WhatsApp. Esta fuente de tensión y corriente es una fuente de tensión y corriente y la marca es Hantec, ¿ya?
y vamos a ver sus características. Lo más general, miren, tiene unos botones de control. Tal vez no se alcanza a ver, pero la primera fila son M1, M2, M3 hasta el M5, son las memorias, ¿ya? Después tenemos acá, este botón celestito es como un paso de llave, digamos, un switch que cuando yo lo presiono me va a activar la salida en estos conectores, ¿no? Y si no, si lo vuelvo a presionar, me quita la salida. Claro, el equipo sigue encendido, pero lo que habilita y deshabilita es los conectores, la tensión que va a salir en los conectores. Acá tenemos un botón de encendido que dice Power o no. Ahí está el encendido. Tenemos un visualizador de voltaje y corriente. Si no, también hay una pantallita con un display de 7 segmentos. Bueno, son 4 displays acá, acá abajo también. En la parte de arriba me está indicando los voltios y en la parte de abajo los amperes, ¿ya? Entonces, una fuente de tensión, que sería una fuente de voltaje también, y una fuente de corriente, ¿no? El voltaje y la corriente siempre van de la mano, ¿ya? Tenemos una perilla de ajuste, que es la que nos va a ayudar a definir qué voltaje vamos a sacar, qué corriente también, ¿ya? Entonces, es ajustable. Esto lo vamos a, si hay tiempito, en unos momentos les muestro cómo trabaja esta fuente, ¿ya? Luego tenemos los conectores de salida. Acá están los conectores de salida y noten en este caso es un poco particular. Hasta hace un tiempito, las fuentes de tensión, esta es una fuente de tensión variable, pero se manejaba positivo y negativo y listo. Esta viene con su tierra, miren, en la parte de conectorcito verde dice GND, que es la tierra. Esto nos sirve para evitar descargas o ruidos. Este cablecito lo tenemos que mandar a tierra de nuestra alimentación de energía, pues con eso garantizamos también, ¿no? Que esté más estable en nuestro circuito. Y también tenemos acá, esto sí es la salida negativa y la salida positiva, ¿no? Lo que es con negro y rojo. Con eso sí ya podemos trabajar, pero el GND no, ya es como les digo, más para tener estabilidad en nuestra fuente de alimentación. Y si medimos este GND respecto al positivo, al conector positivo, no nos va a cumplir la medida que vamos a seleccionar mediante la perilla de ajuste, ¿ya? Entonces, a ver, enseguida les muestro cómo trabaja esta fuente. Pero más o menos es así la fuente de tensión y varía, ¿no? Porque tomamos el pin negativo y positivo y cuando ya vamos trabajando, alimentando cualquier circuito. La dirección de la corriente. Dice, ¿no? Se cree que esta, si notan este circuito, acá tiene una fuente de energía, ¿ven? Positivo, negativo, y aquí hay un símbolo de bombilla, ¿ya? Es un poquito, digamos, una bombilla. Y en este sentido está yendo la corriente. ¿Ya? Esto es lo que comúnmente se maneja y acá arriba nos dice, ¿no? Se cree que la dirección de la corriente se movía del terminal positivo al negativo. Después del descubrimiento de la naturaleza atómica de la materia, se supo que los electrones se mueven del terminal negativo al positivo. Si nos vamos al gráfico de la derecha, nos está diciendo que después de que se ha descubierto la naturaleza atómica de la materia, se ha descubierto de que hay protones, hay átomos y hay electrones. Y estos electrones son los que cubren ¿no? Son los que más abundan en la parte del átomo y el flujo, o sea, la carga del electrón es negativa. Por ese motivo, si notan, viene por acá y llega a este punto donde está la bombilla, digamos, y ahí lo vamos a poder visualizar ya lo que es la bombilla, ¿ya? Ahí está, con el punto viene por acá y noten que el sentido de la corriente es ya a este lado, ¿no? Pero, o sea, llega así. En realidad, el flujo de electrones al tener carga negativa es en este sentido, antihorario. Pero para cuestiones didácticas y de aprendizaje se maneja en este sentido, ¿ya? Y a eso se le llama dirección convencional de la corriente. ¿Cuál es la dirección que siempre vamos a manejar? Pues en este sentido horario, ¿no?
porque también nos facilita la cuestión de cálculos, de ver en qué sentido va la corriente. Cuando ya se complica el circuito, vamos a tener que ver el sentido, ¿no? Entonces, ahí es donde nos ayuda. Entonces, como no hay mucha, no afecta casi nada en el resultado final, y en la parte de los cálculos, solo como les digo en el sentido, lo que realmente pasa en la vida real es el sentido antihorario. Pero nosotros manejamos una dirección convencional para hacer cálculos, entonces esta dirección de la corriente la manejamos en sentido horario, ¿ya? Entonces, eso lo van a tener en cuenta. Ya vamos con la siguiente. ¿Qué dice? El tester multímetro o polímetro. Algunos ya conocen, ¿no? Lo que es el tester. Este es de una marca Unity, ¿ya? Modelo U7, no, UT71D. ¿Ya? Este es un término medio más o menos. Entonces, 400 bolivianos, multímetros, ¿no? Hay baratitos desde los 30 bolivianos. Depende de las características, de la precisión, del factor de error y de la calidad, ¿no? De muestra, ¿no? Los términos, acá arriba lo puse, que se le puede llamar tester, un término más técnico, digamos, tester, cuando tú vas a una instalación eléctrica, tienes tu tester, ese es el término, ¿no? Nosotros manejamos el término de multímetro, ¿por qué? Porque realiza varias medidas, es como un metro multi, ¿no? Notan la unión de las palabras, multímetro, ¿listo? En otros países, en Ecuador y Colombia, y que le dicen polímetro, ¿no? Entonces, algunos le dicen polímetro. Entonces, hay esos términos, ¿no? Pero más lo conocemos como tester, pero el término correcto sería multímetro o polímetro, ¿no? Y, la palabra multi con poli como sinónimo lo toma, ¿no? Vamos con la siguiente. En esta les voy a indicar igual un vistazo. Acá están los conectores, ¿ya? Tenemos los conectores. Este primero nos indica 10 A max, dice. ¿Qué significa eso? 10 amperios máximo que yo puedo meter a este conector. Y si quiero medir superior a, miren, al segundo dice MAUA, o sea, miliamperios, microamperios. Aquí voy a poder medir la escala de miliamperios y microamperios, pero si yo quiero medir en amperios, tengo que irme al primer conector, ¿no? Entonces, mi chicotillo lo voy a conectar acá. Eso significa 10A. Y mi máximo son 10 amperios que voy a poder medir con este multímetro, ¿ya? Después acá, este COM, dice, entonces, este significa que es común, ¿ya? Entonces acá va a ir el chicotillo de color negro, siempre va a ir acá, ¿ya? Y vamos a tomar estas referencias respecto a la primera, a la segunda o a la tercera, ¿ya? La, la cuarta, digo, perdón, a la cuarta. La cuarta que dice, tiene el símbolo de voltaje, símbolo de ohm, voy a intentar ampliar. Voltaje, ohmio, temperatura, diodo y frecuencia. Miren, B de voltaje, la letra griega delta de ohmio, el símbolo de temperatura en grados centígrados, el símbolo del diodo y hertz, dice, ¿no? Pues para medir la frecuencia. Entonces, este multímetro nos sirve para tomar todas esas medidas en este pin, ¿ya? Y acá nos indica que respecto a tierra hay un fusible. Acá nos da una característica de cuánto tiene su fusible de protección. Este pin respecto a este y este común también respecto al primero, cuánto tiene su fusible de protección, ¿ya? Entonces, esos son sus conectores principalmente que se utilizan, pero los que más se utilizan son el común y el voltaje, ohmio, temperatura, diodo, frecuencia, ¿no? Esos son los que más se... Vamos, mostrador. Acá tenemos un display donde vamos a poder ver las medidas, ¿no? Tenemos los botones de selección. Acá tenemos el rango, tenemos la rellamada, o sea, autollamada que podemos hacer, un bloqueo de la medida que podemos tener. Tenemos una luz, ya podemos habilitar la luz en la pantalla. Podemos ver los máximos y mínimos y una relación podemos sacar. ¿Ya? Es interesante este multímetro porque ya viene con una conexión USB. Entonces es un poquito más complicado de usar, pero
Para términos de, digamos, en medidas que realizamos en esta materia, basta con la parte de abajo nomás, ¿ya? Pero esos son los botones de selección con los que vienen, ¿no? Acá tenemos el botoncito amarillo que dice AC, DC, o sea que podemos seleccionar entre AC o DC. Incluso podemos hacer la suma de AC más DC, ¿ya? Y este botoncito celeste que nos dice de 4 a 20 miliamperios, un porcentaje en medidas más chiquititas, ¿ya? Vamos con los conectores que se les llama también chicotillos. Siempre van a venir en un color rojo y negro. Estos que vienen tipo bananita, no sé si van a... Entonces, esos van al conector, a estos conectores, miren, a estos conectores de multímetro. Y estas puntas de medición a medir, o sea, esos son al instrumento que vamos a medir o al componente, al dispositivo electrónico que vamos a medir, ahí vamos a apuntarle. Y ahí vienen puntitas para facilitarnos tal vez la medida de algunos componentes que vienen con patitas muy delgadas, por eso viene en forma de puntita, ¿ya? Y su parte plástica para que nosotros podamos agarrarlo, ¿no? Como un mango. Listo, esa es la parte del multímetro. Ah, también tenemos el tester. Antes, como digo, el término tester se ha quedado analógico, ¿no? Multímetro analógico igual se le llama. Este ya, las medidas en el primero, en este que sería el digital, las medidas nos muestran en este display. En este otro es una aguja con varias escalas, ¿no? Entonces, dependiendo a qué selección tú hagas, tú vas a poder decir, digamos, si quiero medir en ohmios, entonces me voy a la sección de ohmios y me va a marcar cuántos ohmios es, ¿no? Y ahí está su factor multiplicador. Este tiene, ¿no? Por uno, si me voy a ohmios, por uno, por 10, por 100 kilo ohmios. Este solo llega a kilo ohmios, ¿no? Esas son un poquito las limitantes del analógico, ¿no? Si nos vamos a voltaje en corriente directa, digamos, empieza desde los 2.5, 10, 50, 250 hasta 500 voltios. Entonces, esa parte nos ayuda también. Eh, pero hay algunas limitantes, como les decía, en la parte de los voltios, ¿no? Es en el analógico. En este digital, esta perilla de selección, este seleccionador tiene más opciones y en la siguiente diapositiva les puse con más detalle. Acá, miren, lo he ampliado. Y vamos por la primera. Este es su seleccionador y que nos indica que está en off. Listo. Nos vamos a la siguiente, que tiene un símbolo de B, ¿no ve? Pero tiene una línea con unos puntitos. ¿Qué significa esto? Corriente directa, ¿no ve? Entonces, esto nos sirve para medir voltajes en corriente directa. Al siguiente, voltaje en corriente alterna. Miren el símbolo de la señal senoidal, ¿no? Que siempre empieza así. Listo. A la siguiente tenemos para medir en milivoltios. Pero si habilitamos la teclita azul, podemos obtener la opción de frecuencia, ¿ya? Después tenemos la opción de ohmios, ¿ya? Cuando lo llevamos a la opción de ohmios, directamente nos mide resistencia. Volvemos a apretar la teclita azul, el botoncito azul, va a cambiar a diodo. Volvemos a presionar nuevamente, cambia a pitido para continuidad. Es lo que suena aquí, ¿no? La frecuencia de 1 kHz, ese es el pitido. Volvemos a presionar, vuelve a O, y así va cíclicamente cambiando, ¿ya? A la siguiente opción nos mide capacitancia, ¿ya? Podemos medir capacitores. Hay que tener cuidado de siempre descargar los capacitores antes de realizar la medición con cualquier instrumento de medida. O sea, hay testes de gancho también, pero son ya para tensiones más grandes, ¿no? Pero este capacitor, como recomendación, siempre debe estar descargado, ¿ya? ¿Qué tenemos para medir la temperatura? Y en su estuche de este multímetro viene con un tipo sensor de temperatura que se le conecta y mediante ese medimos, ¿no? En frecuencia, digo, grados centígrados. Presionamos el seleccionador y nos va a cambiar a grados Fahrenheit, ¿ya? A la siguiente tenemos UAs. El término U lo van a tener como microamperios, ¿ya? Entonces acá podemos medir los microamperios, ¿ya? Igual podemos cambiar entre AC y DC. A la siguiente nos vamos con MA, miliamperios. Si notan en estas dos opciones, hay un conectorcito, ¿no ven? Les comenté que hay un conector este de miliamperios y microamperios. Ahí es donde
se tiene que conectar para cuando ya seleccionemos esto de la medición de corriente, microamperios y miliamperios. ¿Eh? Y tenemos esta otra que es de amperios y podemos seleccionar entre AC y DC, perdón, DC y AC. Y en este mismo caso, al primer conector que nos dice 10 amperios máximo, ahí nos conectamos y recién escogemos este, ¿ya? Seleccionamos y ya podemos realizar nuestra medición. Con corrientes no realizamos muchas mediciones porque el equipo es un poco delicado. Entonces, el fusible es lo que más se arruina y hay que hacer el cambio de fusible. Entonces, es un poquito más complicado trabajar con corrientes. Lo que más se maneja son voltajes en la CDC, ohmios y diodos, ¿no? Y capacitores. Esta nos mide diodos, pero en la parte de diodos podemos medir transistores, ¿ya? Hay algunos multímetros que ya tienen algunos pincitos como zócalo para meter el transistor. Este no tiene, porque te seleccionas la opción de diodo y ahí tienes que ir midiendo, ¿no? Entonces, esas son las que más se utilizan, ¿ya? Vamos con el voltímetro y amperímetro, la forma de conexión para medir, ¿ya? Miren que en este inciso, en este gráfico A, dice voltímetro. Acá tenemos una simbología de una energía que tenemos, y si notan, aquí tiene una línea grandecita y una pequeñita. Esto ya nos significa que es su lado positivo y abajo el negativo, ¿ya? Viene por una resistencia. Aquí tenemos el símbolo de la resistencia, aquí está R y tiene un valor. Esta resistencia se está oponiendo al paso de la corriente, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer es que con esta resistencia cuidamos a la bombilla que está acá, ¿ya? Viene por acá el circuito, llega a la bombilla, pasa por el filamento de la bombilla, vuelve y retorna acá. Noten que lo estoy haciendo en sentido horario, ¿ya? Lo haría en realidad el estudio tendría que ser en sentido antihorario, ¿no? Pero lo que dijimos para fines de hacerlo más fácil nuestros cálculos y demostraciones, vamos a hacerlo en sentido horario. Bien, así va. Y para medir el voltaje en la bombilla, ¿dónde vamos a poner nuestro voltímetro? Noten que esto equivale al voltímetro y una medida viene acá y acá. ¿Qué significa esto? Si notan, estas líneas están formando un paralelo, ¿no? Esta con esta es paralelo, esta con esta es paralelo. Y luego se unen acá. ¿Notan? Entonces, para medir la tensión, el voltaje, siempre se mide en paralelo con el componente a medir. En este caso, la bombilla. Entonces, por eso se puso paralelo a la bombilla. Si yo quisiera medir el voltaje en la resistencia a este de entrada y a este de salida, ahí es donde meto mi voltímetro en paralelo. ¿Ya? Vámonos con el amperímetro. Eh, ¿Qué hacemos? En el voltímetro vamos a medir el voltaje que tiene en la bombilla, ¿ya? En el amperímetro vamos a medir la corriente a través. Miren que en este circuito tengo mi fuente de energía, aquí tengo mi amperímetro y aquí tengo mi resistencia, ¿notan? Y estoy midiendo la corriente, pero esta ya la estoy midiendo en serie, ¿miren? Viene por acá, corta el circuito. Es decir, que ustedes hacen un corte acá, ponen el pin positivo y el pin negativo al otro extremo y eso continúa. Entonces es un circuito en serie. Lo que era paralelo para voltaje, ahora es serie en resistencia. Y se mide la corriente que circula a través de la resistencia, no la corriente en la resistencia. Ese es un término mal usado. ¿Cuánta corriente tiene tu resistencia? No. ¿Cuánta corriente está pasando a través de la resistencia? Ya, esos términos van a tirar. Vamos con la siguiente. La ley de Ohm. Ya, entonces ya estamos entrando a estas las leyes. ¿Qué nos dice? George Simon Ohm. Este es el descubridor, ¿no? De la ley de Ohm. Y en honor a su nombre se ha puesto, ¿no? La ley de Ohm. Es un físico alemán que establece que la tensión
justo cuando, en esta época, cuando George Shimon Ohm estaba ya tratando de estudiar, antesitos de eso se descubrió la tensión, ¿no? Con Volt, otro uno que estudiaba ciencia, Bolt, ha descubierto la tensión. Entonces, a esto, George quiere saber qué efecto causa esta tensión respecto a una corriente, ¿no? Quiere calcular cómo puede medir él la corriente eh, que hay en esa fuente de energía y no sabía con qué realizarlo, entonces él ha empezado a armar unas resistencias, ¿ya? Ha empezado a armar unas resistencias y con eso él ha logrado eh, poder medir la resistencia, perdón, tener un valor de resistencia y poder medir la corriente en un circuito, ¿no? Entonces, esto ha sido la base, ¿no? De toda la electrónica que ahora utilizamos. Pero como les digo, él ha fabricado sus propias resistencias en ese entonces, volviendo alambres en pedazos, primero con núcleo de aire, otros han utilizado núcleos de cerámica, diferentes materiales, ¿ya? Entonces dice, la tensión entre los extremos de materiales conductores, todos son conductores, es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del material, ¿ya? Entonces, vamos a ver esto en términos de fórmulas, ¿miren? Tenemos la ley de Ohm y la ley de potencias y equivalencias, ¿ya? La ley de Ohm nos dice que la tensión es equivalente a la corriente por la resistencia. Y este triangulito se ha utilizado, y bueno, y se sigue utilizando, y bueno, que ustedes lo sepan de memoria, digamos, para aprender los términos más básicos. Si ustedes van a manejar, no sé, una licuadora, unos microondas, una ducha, un motor, va a entrar la ley de Ohm, ¿ya? Y va a entrar la ley de Ohm, pero para el cálculo de potencias también va a entrar, ¿ya? Entonces son dos triangulitos. ¿Se pueden unir estos dos? Sí, se pueden hacerlo más completo, pero es más complicado. Primero vamos a ver esta ley de Ohm que dice voltaje. Es si yo quiero, la anterior les expliqué, ¿no? Si yo quiero hallar el voltaje, tapo este voltaje con mi dedo, digamos, y luego ya tengo ya sé que me dice que es la corriente por la resistencia. Y acá está ya separado para cada variable. Si yo quiero la corriente, tapo corriente y me sale voltaje sobre resistencia, ¿ya? Si yo quiero voltaje, lo que les comenté hace un momento, lo tapo y tengo corriente por resistencia. Y el último, si quiero resistencia, lo tapo, me dice que es voltaje sobre corriente. Y aquí lo tenemos. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente, ¿ya? El término más fácil de aprender, bueno, en mi caso es corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Eso no se me olvida y lo sigo manteniendo, ¿no? Y de ahí ya voy despejando cualquiera de estas. Si voltaje es igual a corriente por resistencia, o resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Eso me salió el término más fácil, entonces tal vez les pueda ayudar esa primera fórmula, digamos, ¿no? Para el cálculo. Vamos con el triángulo de potencias. Eh, si nosotros tenemos un consumo de corriente y voltaje, obviamente va a haber una potencia de consumo de ese equipo o ese dispositivo electrónico que queremos estudiar, digamos, ¿no? Entonces, esta fórmula también se maneja, pero ya para el cálculo de potencias. En acá no figura lo que es la resistencia. Acá solo figura lo que es la corriente, el voltaje y la potencia, ¿ya? Y acá lo separamos y ¿qué nos dice? Si quiero la corriente, me dice que es igual a la potencia dividida entre el voltaje, ¿ya? Y si quiero la potencia, es igual a la corriente por el voltaje. Si quiero el voltaje, es igual a la potencia dividido entre la corriente. Entonces, esta formulita nos va a servir para el cálculo de potencias, esta para el cálculo de resistencias, voltaje y corriente. Esta también nos sirve para el cálculo de corriente y voltaje. Ahora acá tenemos las equivalencias. Miren, dice I. Acá tenemos la I, ¿no? En ambos casos hay la I. ¿Qué equivale? A corriente, ¿no? I equivale a corriente. ¿En qué se mide esta corriente? Amperes.
¿Cuál es su simbología? A. Ya es como decir kilogramos, kg, ¿no ve? Es lo mismo. Corriente es I, se mide en amperios, su simbología es A mayúscula. ¿Ya? Ahora puede ir variando, la A nunca va a variar, lo que puede variar es la I minúscula, para corriente en AC, pero en DC I mayúscula. ¿Ya? Y no nos vamos a complicar mucho con eso porque siempre, en la mayoría de los casos, vamos a ver corriente directa. ¿Ya? Pocas veces vamos a ver corriente alterna. En los cálculos de esta materia, ¿no? En la vida real siempre van a ver corriente alterna. Vamos con el voltaje. Acá tenemos en las fórmulas B, ¿no? B es igual a voltaje. ¿Y qué se mide? El voltio, ¿no? Y, o sea, la unidad de medida es el voltio. Y su simbología, una B, ¿ya? Una B ventilación. Listo. Vamos con la resistencia. Está en la primera, ¿no? En el primer triángulo tenemos resistencia. ¿En qué se mide? En ohms. ¿Cuál es su simbología? Acá tenemos una letra griega, ¿no? Una delta. Listo. Y por último, vamos con la potencia. ¿La potencia en qué se mide? Acá está, en watts, ¿ya? Hay diferentes términos para la medición de potencias dependiendo del equipo o dispositivo electrónico que vayan a medir, pero watts es lo que más se maneja, digamos, en equipos de audio, equipos, no sé, audiovisuales, una computadora, el celular, una batería. Si ya hablamos de motores, ahí ya vamos a hablar de caballos de fuerza. Entonces, ahí hablan de HPs, ¿no? La potencia